¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? ¿Sí me conocen o no? Bueno, es que como no responden, digo, ¿qué pasó? Qué placer estar en esta noche juntos. Y esta palabra que quiero compartir con ustedes es una palabra que, pues siempre la palabra del Señor va a animarnos, a fortalecernos, a restaurarnos, a guiarnos a cumplir su propósito. Abra su Biblia por favor en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, en el verso 28. Es una invitación que Jesús nos hace, una invitación que tú necesitas escuchar y que tú necesitas apremiantemente tomar muy seriamente, y más que una invitación, es como una orden, porque te conviene, nos conviene. Dice la Escritura en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosas palabras el Señor nos está hablando aquí, porque lo que más necesita hoy en estos días, bueno, la humanidad siempre ha necesitado descansar, aprender a saber dónde descansar. Usted sabe que el descansar es vital, ¿verdad? Usted sabe que usted y yo necesitamos descansar, y de ello depende muchas cosas. Pero lo que Jesús está hablando a sus discípulos aquí es que aprendan a descansar en Él. Él es el único que puede darnos el descanso que necesitamos. Mire, siempre venimos a la iglesia, venimos a Dios y le pedimos que nos bendiga, que nos sane, que nos saque de apuros, que nos dé de lo que necesitamos. Pero Jesús es más que eso. Hemos olvidado amar a Jesús, descansar en Él. Le hemos dicho en muchas ocasiones: Señor, sálvame, pero ya, porque llevo prisa, porque tengo que ir, porque la vida es rápida y necesito estudiar, necesito seguir adelante en la vida. Señor, sáname rápido, no puedo estar en cama ahorita. Señor, yo voy a la iglesia para que tú me ayudes, porque yo necesito que tú me ayudes. Si tú no me ayudas, yo no podré seguir adelante. Y lo hacemos una súplica impersonal. Venimos a Jesús, pero como que nos olvidamos de su persona y queremos el milagrito antes que descansar en Él. Antes que ir a Él y decirle: Señor, yo te quiero a ti, quiero descansar en ti. ¿Cuál era el llamado aquí que Jesús le da a sus discípulos? Dice: venid, las primeras palabras, venid a mí. No vengan a la iglesia. Yo no quiero que vayan a la iglesia. Yo no quiero que sean cumplidores de rutinas, de tradiciones. Yo no quiero que digan: yo nunca he fallado, yo en este año jamás he dejado de estar escuchando el mensaje. Estamos enamorados de mensajes, enamorados de los milagros, de las obras, pero no estamos enamorados de Jesús. Y eso es lo que nos falta, mis hermanos. A la iglesia le falta enamorarse de Jesús para ir a Él. Cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, ¿qué importa la situación por la que estés pasando? ¿Qué importa la situación por la que estemos pasando en nuestras vidas? Jesús es más que un milagro.
que una necesidad suplida. Jesús es más que una bendición, por más grande o pequeña que pudieras considerar. Jesús es más que eso. Él es descanso, Él es paz, Él es gozo. Y dígame si la iglesia no necesita de esto más urgentemente que todo lo demás. Paz, gozo, descanso. Por eso no podemos tomar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se toman con paciencia. Las promesas de Dios son para esperar. Como dice el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿De dónde te sacó el Señor? Del pozo de la desesperación. Estabas atribulado, las cosas no estaban funcionando bien. Dígame, ¿cómo están las cosas hoy en tu vida? ¿Cómo están funcionando las cosas en tu familia, en tu trabajo? Tienes que agarrar camión para ir a la escuela, para ir al trabajo, y tienes miedo por todos los contagios que hay en estos días. Aún vacunados y no vacunados, de todos modos, hemos escuchado historias de terror, ¿no? Por eso la gente no sabe, pues si lo hago malo, y si no lo hago malo, entonces no sé qué hacer. Estamos en un vaivén de desesperanza, ¿no? Dice la escritura aquí en ese Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Mis hermanos, nos urge la paciencia en nuestras vidas para esperar en Él, para estar ahí quietamente, descansando en su regazo. Venid a mí, decía el verso de Mateo, venid a mí y descansad. Hermanos, ¿a qué veniste hoy en la noche? ¿Cuál es la finalidad? A cantar. Sí, yo entiendo que la finalidad es, pues vine a la iglesia a cantar y a alabar, pero la realidad es que verdaderamente amas a Jesús. Esa es la pregunta que en esta noche yo te hago. ¿Verdaderamente amamos a Jesús? Porque amamos el cumplir, amamos el ser responsables, amamos estar aquí, amamos cantar, alabar, pero la esencia de todo eso es Jesús. Aquel maestro que estaba dando esas enseñanzas tan profundas y a la vez tan sencillas que el más indocto las podía ahora sí entender, porque eran palabras que tocaban el corazón, eran palabras que tocaban la vida. Venid a mí todos los sedientos, todos los cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Jesús se comprometía a que si tú ibas a Él, tú ibas a descansar. Ay, descansar en Él. Actualmente vivimos en un mundo de tribulación, azotado por la violencia, las enfermedades, las tradiciones, el odio también, la pobreza, la desigualdad, la promiscuidad sexual, no se diga, donde el hombre desesperadamente busca descansar o descanso para su alma. El anhelo de seguridad existe en cada persona y por tal motivo buscan alcanzarla. Su deseo es estar en paz, y podemos mencionar algunos medios que se utilizan para evitar penas y angustias, dicen los que están alejados del Señor, ¿verdad? Uno de ellos es el dinero. Podemos mencionar, hay mucho para mencionar, pero solamente por dar la idea. ¿Qué usa la gente para evitar la tribulación, las angustias? Muchos piensan que el dinero es suficiente para eso, ¿verdad? Muchos creen que el dinero da la seguridad y que la tranquilidad y el descanso se encuentra en tener riquezas. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y yo le quiero creer a la Biblia. ¿Usted también? Bueno, no sé qué diga, pero sí. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vea usted que el dinero no es el problema.
El tener no es el problema. El problema es que cuando tenemos y no estamos bien cimentados en la palabra, amamos el afán, amamos el dinero. ¿Están de acuerdo? Amamos el trabajo. ¿Sabe una cosa? El dinero, mi hermano, el tener dinero no tiene fondo. Entre más tienes, más quieres. ¿Sí o no? No te conformas con 10,000. Ya quieres 20. Ay, qué poquito, 30. Ay, no, qué poquito. Bueno, 40. No tienes ninguna, no tienes paz en lo que pasa en tu vida. No tienes la seguridad de que el dinero entonces es lo que tú necesitas. El dinero entonces no da la tranquilidad, porque la Biblia es contraria a todos estos pensamientos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero sigue diciendo, el cual codiciando, ¿qué es codiciar? Querer tener más y querer más y querer más. Y dígame si no está la condición del hombre así: más, querer más, acumular, atesorar, tener. Y eso le va a causar dificultades en su vida, afán, intranquilidad. Estábamos haciendo la otra vez, mi hijo y yo, la cuenta de cuánto iba a ganar Lionel Messi en el nuevo equipo que tiene. Creo que eran 800 millones al año. Me imagino que de euros, porque anda allá, ¿no? Bueno, espero no equivocarme, pero bueno, unos pesos menos y unos pesos más. Pero yo dije, 800 millones al año. Y estábamos platicando mi hijo y yo ahí como alucinando en la plática. Le dije, hijo, a ver, ¿cómo no los acabaríamos? No, nos faltaba cerebro, ¿verdad? Porque no, ¿cuántas casas? Y mi hijo ahí rápido con su calculadora en su celular, ya es especialista. No, papá, mira, al año compraríamos con ese dinero, aquí en México compraríamos como 250 casas. Y yo le dije, pero señoras casas, ¿no? Y yo dije, ¿por qué quiero tanto? O sea, no inventen, o sea, ¿qué voy a hacer con tantas casas, no? Bueno, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. Porque déjeme decirle, cuando no descansamos en Jesús, ponemos nuestro descanso, nuestra confianza, nuestra seguridad en todo lo que no es de Dios, y perdemos la fe, perdemos la confianza en Dios. Y dice al final, y fueron traspasados, dígame lo que dice, de muchos dolores. Otra cosa que el mundo trata de tomar como descanso o para descansar son los vicios. Otros creen que podrán escapar, ¿sí?, de las angustias a través de drogas, de alcoholismos o del alcohol, cualquier otro vicio, de la música también. Pero todo esto es una equivocación. Otros creen que la paz la pueden encontrar en las religiones. Sin embargo, estas religiones o tradiciones también solo cargan más a los hombres. En los tiempos de Jesús, los judíos buscaban descanso de sus penas cumpliendo las tradiciones que sus líderes religiosos les habían impuesto, pero no lograban hacerlo. Lejos de eso, se sentían más miserables al ser incapaces de lograr ese descanso cumpliendo normas y tradiciones de los hombres. Porque dice Mateo capítulo 23, verso 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Qué tremendo! La tradición, la religión, las costumbres no son capaces de darnos paz. Cuando Jesús estaba hablándoles a sus discípulos, a todos los que estaban escuchándole, estaban absortos en escuchar atentamente las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús cambiaban, transformaban los corazones, cumplían su propósito. Hoy hay muchas religiones que le ofrecen al hombre
purgar sus pecados a través de penitencias, pero jamás logran la paz y el descanso que Jesucristo da solo a aquellos que confían en Él. Y yo lo estoy diciendo porque hay ocasiones en que perdemos el sentido de lo que estamos haciendo o de la razón por la que lo estamos haciendo. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué soy como soy? O sea, ¿por qué yo dejé mis vicios? ¿Por qué yo dejé de ser como yo era y ahora estoy queriendo ser cada día mejor? ¿Cuál es el motor en mi corazón que me mueve a hacerlo? Mira, mi hermano, si no es Jesucristo, estamos fritos. Si Jesucristo no es el motor que te está motivando y está moviéndote al cambio, a amarle, a descansar, a tener esa paz que solamente puedes encontrar en Él, yo no sé dónde la vas a poder encontrar, porque la religión, como se llame, la tradición, como se quiera cumplir, no es capaz de darnos la paz que Jesús nos da, el descanso que solo Él nos da. Por eso, amemos a Jesús antes que los cantos, amemos a Jesús antes que las formas o las rutinas. Amemos a Jesús por sobre todas las cosas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que leyendo un poquito de la vida de los puritanos, aquellos que evangelizaron a América en años, muchos siglos atrás, se caracterizaban por una cosa muy especial: el amor a la palabra de Dios. El amor a la palabra de Dios. Pues hermano, nosotros amamos todo menos la palabra de Dios. Amamos todo menos a Jesús. Enfocamos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en otras cosas antes que en amar a Jesús, en conocerle a Él, en sentir su paz, su gozo, ese descanso, mi hermano, que hoy tú y el mundo necesita, solamente está en Jesús. ¿Lo creen conmigo? ¿Creen conmigo eso? Jesucristo te ofrece paz verdadera y duradera, y yo la quiero. Quiero esa paz y quiero seguir teniendo diario esa paz verdadera y duradera. El hombre en busca de la paz. Esto nos hace pensar en el deseo del hombre por encontrar esa paz en su vida y escapar de la angustia. Sin embargo, difícilmente lo logrará, ya que vivimos en un mundo lisiado por el pecado. ¿Están de acuerdo? Tú no puedes encontrar fuera de Cristo la paz verdadera. Así te metas a un grupo que se le llame los Fujimori, o el grupo llamado bueno, ponle el nombre que quieras, los del amanecer, ¿sí? Así le pongas el nombre que tú quieras. En ningún grupo, en ninguna denominación vas a encontrar la paz que solamente está en Jesucristo. Así practiques yoga, así que practiques artes marciales, así practiques la meditación trascendental, así practiques lo que sea, mis hermanos, o así tengas la economía que tengas. Si no estás en Cristo Jesús, no vas a lograr nada. Solamente en Él. Y eso es lo que Jesús estaba hablándole a un grupo de gentes que necesitaban la paz, el descanso. Gentes que no tenían nada que perder. Gentes que se sentaron a escuchar a Jesús y dijeron: bueno, pues esto es lo último que vamos a oír, y si esto no nos va a ayudar, pues entonces ya no hay salvación para nosotros. Así es, ¿verdad? Por eso aquel mendigo aquel ciego que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ¿se acuerdan? Y que le gritaba y que le decían: cállate, no estés gritando. Él sabía que si Jesús pasaba de largo, ya no había remedio para él. Y dijo: o ahora o nunca. Mis hermanos, yo te digo una cosa: si tú no amas a Jesús, si no amas su palabra, si no, tú no te enamoras de la vida de Jesús y tratas de hacerlo vida en ti, entonces no tenemos opción más que estar en la desesperanza, en la angustia. No importa que la gente vaya al lugar donde vaya. Si Jesús no es el centro de nuestras vidas, si su palabra no es viva en nuestro corazón y queremos vivir y descansar en Él, las cosas se van a poner peor.
Muchos vivimos como inconversos, afanados, sin paz, turbados, enojones, gritones, gruñones, murmuradores y todo lo más de lo que dice la Biblia, ¿no? Vivimos como inconversos. ¿Por qué, mis hermanos? Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Allí está haciendo una diferencia, ¿sí o no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué tienes que perder? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, miserable de ti. Tendrás una religión, tendrás una buena costumbre, una buena tradición, pero eso no va a ser suficiente. Porque Jesús quiere darte descanso. Quiere que tengas paz en tu vida. Por eso la paz os dejo, dice, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Cumple tradiciones, formas, rutinas. Da dinero, cómprala. Si tú das, el Señor te va a dar entonces. ¿Y cuántos saben que así no es? El Señor te la da gratuitamente. Su paz, su gozo. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Dígalo conmigo, ¿tengáis qué? Paz. A ver, que se oiga a través de su tapaboca. Paz. Porque se oye con reverberancia, se oye bonito. Paz con efecto. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí, fíjense, ¿en quién? En Jesús. Quiero estar apegado a Jesús. Si tú no estás cerca de Jesús, apegado a Jesús, tú no tendrás paz. Uy, sí, sabrás mucho de la Biblia. Habrás estudiado quién sabe cuántos libros y cursos, y eres allá el inteligente, la inteligente de esta área, y allá el que ha tenido todos los cursos y los nombramientos del empleado del mes. Pero si tú no tienes a Cristo, eres un miserable. ¿Sí o no? Como el Señor de tu vida, como el Rey soberano, que te haga descansar. Porque una cosa es que lo que escuchaste, Jesús es buena onda, fíjate, es buen movimiento, yo quiero ir ahí, a mí me gusta cómo son esos cristianos, órale. Bueno, le estoy haciendo así porque ya entramos en un ámbito así como de relajado, ¿no? Y piensa que Jesús es buena onda, que el ambiente entre los cristianos y peace and love y todos se aman. Hermanos, esto es más de lo que puedes comentar de esa forma. Jesús es la vida misma en ti, que te cambia, te transforma y te hace una mejor persona. Y aparte tienes descanso para tu corazón. Dice entonces el Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tal? ¿Te imaginas los ojos de los que estaban escuchando a Jesús ese mensajazo? No se estaban durmiendo como algunos, o como tú comprenderás. Estaban escuchando las palabras de vida. Dijeron, no puede ser posible que este hombre hable tan sencillo, pero tan poderosamente, que me está atrayendo en mi corazón. Yo quiero. Ya nomás estaban esperando ¿qué sigue al final? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Decían. Porque eran palabras, mis hermanos, que no se podían tirar a la borda. Llegaban exactamente al corazón, transformando, renovando. ¿Cuántos quieren seguir renovándose y transformándose y descansando en el Señor? Por eso vean lo que dice aquí. Ahora vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuándo qué? Cuando llegó la noche. Miren, esto me da la impresión, según lo que leo, ¿verdad? Desde luego, que estuvieron todo el día con Jesús. Todo el día, chécate. Todo el día con Jesús, viéndole,
No, era algo emocionante, claro. Era algo maravilloso estar viendo a Jesús, lo que hacía, por qué lo hacía, cuando enseñaba y tomaba una cosa y se las enseñaba y les decía y empezaba a darles ahí la cátedra de la sencillez de la palabra, y todos absortos. Por eso aquí dice, cuando llegó la noche, se dieron cuenta de, ya es la noche. Hermanos, ¿qué les importaba a los discípulos más que estar escuchando las palabras de Jesús? ¿Qué les importaba? Pero hoy no. Hoy día, no tenemos un horario para. Y si ya se pasó 5 minutos, ya están así, miren, haciendo caras, haciendo gestos, y otros con toda la confianza ya te dicen, hermano, ya córtale, ya tengo que ir. ¿A dónde te tienes que ir? Tan importante es que sea más que escuchar el mensaje de la palabra. ¿No te das cuenta de cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Puedes mejorar en tu relación con los demás, contigo mismo y con Dios mismo, y sin embargo dices, me tengo que ir, hermano. Mira lo que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Te imaginas el temor de los discípulos y de los apóstoles que estaban ahí? Había miedo en todos. Había inseguridad porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Pero Jesús iba a cumplir su palabra. Él les dijo que iba a estar con ellos todos los días, y ahí va a ser el cumplimiento también de la palabra. Les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, se voltearon a ver, y su tristeza, su frustración, su miedo fue transformado, fue cambiado en un regocijo, porque habían escuchado que ella es Jesús, el Maestro. ¿No le da gusto a usted cuando que sabe que Jesús está en su corazón y que Él quiere seguir gobernando su vida? Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz, mis hermanos. Jesús es paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué más? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, no podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que somos hijos de Dios y vivir una vida lejos de su palabra, vivir una vida sin descanso, sin paz, atribulados, afanados, turbados en nuestra mente. No. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré. Es el que les decimos siempre a los niñitos, ¿no? A nuestros hijos cuando ya vamos a dormir, oramos por ellos y les decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8, ¿verdad? En paz, en paz me acostaré. La pregunta que te hago también es, ¿tienes paz en esta noche? ¿Verdaderamente tienes la paz de Dios? ¿Y por qué te afanas? ¿Por qué hablas ese desaliento que hablas? ¿Por qué en lugar de edificar con tus palabras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, hablas amarguras o resentimientos, hablas cosas que no debes de decir? Como un hijo de Dios no debería de estar hablando.
En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuántos han disfrutado el dormir en paz? ¿Verdad? Qué hermoso, ¿no? Llegar a la cama y poder decir: ay, Señor, yo sé que en tus manos están mis situaciones, yo descanso y mañana ya será otra cosa. Yo no me quiero preocupar de mañana, porque el mañana trae su propio afán, dice la Biblia, ¿no? Entonces, no tiene caso preocuparse de mañana. Y el pasado, pues está donde debería de estar, atrás. Solo sé que hoy, como dice ese canto que me encanta, solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar tu majestad. Solo sé que hoy quiero adorarte. Yo no sé después, Señor, pero hoy en paz me acostaré y asimismo dormiré. El llamado de que Cristo, entonces, mi amigo, y todos los que nos están escuchando y los que van a ver la retransmisión, hay miles, cientos que están escuchando el mensaje en este momento, y ahí en casita o en el lugar donde se encuentren, tal vez en el hospital, con un celular, están ahí escuchando este mensaje hoy. Ahí donde tú estás, el llamado de Dios es a descansar, a que descanses en Él, que aprendas a depositar tu vida en Jesús, que ames a Jesús. No estés pensando: ay, tengo mucho que no voy a la iglesia, ay, tengo ya rato que no voy, ay, me siento quién sabe cómo, pero tengo, y ¿por qué no te preguntas? Tengo mucho que no oro, tengo mucho que no leo la Biblia, pero estás preocupado porque no vienes a la iglesia. Preocúpate por amar a Jesús, por amarle cada día más y más, por entregarte más y más a Él. Por eso el versículo principal de ese tema dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para quién es esa invitación, mis hermanos? Para los cansados. ¿Cuál es la condición entonces? Ven. Si tú te quedas sentado y no vienes a Jesús, bueno, está bien, no vas a descansar. La condicionante es: ven, levántate de tu lugar. Es el tiempo de que descanses en mí, que aprendas a confiar tus necesidades en mí, y yo os haré descansar. Este versículo es considerado como una de las mayores promesas de Jesús, el descanso de todas nuestras cargas. Pero un día Jesús mismo, puesto de pie, llama a esta clase de personas, a los cansados, a los atribulados, ahí a los que ya sabían que no había solución y que nadie podía darles descanso, y probaron una cosa y no había solución, y probaron y probaron y probaron, como aquella mujer que había gastado todo su dinero en médicos y no había solución, y fue a Jesús tocando el borde de su manto solamente. Ahí acabaron sus penas, ahí acabó su carrera terrenal, y empezó su vida espiritual en Jesús. Y de ahí no soltó a Jesús, le siguió siempre, fue su seguidora, fue su discípulo. ¿Qué necesita al ser el Señor contigo? Para que vengas a Él. El llamado de Jesús es precisamente para esta clase de personas, los cansados, es decir, los que están cargados por el pecado también, angustiados por las injusticias de la vida, frustrados por los fracasos, y en general todo aquel que esté cansado de luchar con sus problemas. Y mire, yo me encuentro con muchas personas, ¿cómo luchan tratando de ser felices? Y yo digo, ese no es el lugar. Van a los antros, van a las fiestas, van a los bailes, van a tomar, van a fumar, y hablan cosas. Su carácter es un carácter que no es transformado, y dice, ese no es el lugar para tener descanso. Ese no es el lugar en el cual esa persona debería de estar. Se sienten felices o momentáneamente, a gusto, solamente un rato, pero salen de ahí y vuelve la misma infelicidad, ¿verdad? El cansancio agobiante del diario vivir es un tedio, y ya se amanecen y renegando. Ay, ven nomás, está nublado. Si sale el sol, ven nomás, ahora el sol. Y si no va a llover, ay, yo creo que
para todo tienen. Hay frustración en sus vidas. Debes de venir a Jesús. Es para ti el llamado entonces. ¿Por qué deben acudir a Cristo? Los cansados y los cargados. Muy simple. Jesús te hará descansar. Es así como dar un suspiro gigantesco. Jesús te hace descansar. Esa es la simple razón para ir a Él. Entonces, esta condición es fácil. Para recibir ese descanso, ven a Cristo, que Él es la respuesta a tu cansancio. Dice Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos. ¿Quién es el agua viva, mi hermano? Al cual podemos ir y tomar de. ¿Sabes? Tu frustración es porque no vienes a Cristo, porque no amas a Jesús. Y tú tratas de cambiar a tus familiares. Tú tratas de hacer la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en tus familiares, pero tú estás de aferrado y con las palabras bíblicas también, pero lo único que haces es alejarlos más de querer escucharle la palabra, porque no descansas en el Señor. Cuando descansa uno es cuando uno le deja todo lo que le está aquejando, todas sus preocupaciones, vertirlas en Jesús. Todo. ¿Qué hay que Dios no pueda suplir en tu vida? ¿Qué hay que Dios no pueda darte ese descanso? Él lo puede hacer. Las ataduras del pecado, mis hermanos. Cuando tú puedes entender que como hijo de Dios el pecado ya no tiene poder en tu vida, como un hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿de quién? Del pecado y de la muerte. Entonces el pecado ya no tiene poder sobre mí. Por eso Pablo mismo decía: si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, que es Cristo Jesús. Yo me arrepiento, Señor, mi falta, mi pecado. Pequé, Señor, perdóname, y el Señor me perdona. Pero el pecado ya no gobierna mi vida. Entonces, cuando yo puedo entender eso, yo puedo descansar en Él, porque el pecado ya no se enseñorea de mí. Hermanos, yo veo cómo el pecado todavía gobierna muchos corazones, cómo los trae apaleados, atribulados, ¿sí? Sin paz, sin gozo. Y ahí están, vienen a la iglesia y aún pueden cargar una Biblia, la Biblia cerrada, sin leerla y sin estudiarla y sin meditarla. No hace nada, mis hermanos. No es mágica. El pecado no debe de enseñorearse. Cuando yo entiendo que las ataduras del pecado no tienen poder en mí y no me puede atar, porque yo ya reconozco que Romanos 8:1 lo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Él me ha librado de la ley del pecado. Entonces yo tengo un descanso, porque yo digo: el pecado ya no me puede atribular. Yo vivo descansando en mi Señor. Descanso en la mente, en el corazón, sabiendo que el pecado ya nos enseñorea, como decimos. Ahora Romanos capítulo 6 dice: no reine, el versículo 12, Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Ahí está la mente dando la orden de lo que va a ser el cuerpo en aquellos que no permiten que Jesús gobierne sus vidas. Dice: de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos. Ahí está hablando la gran diferencia de que los que conocen a Cristo están vivos. Los que viven en Cristo, los que aman a Cristo, están vivos. Quiere decir que los que no conocen a Cristo, los que no viven como un discípulo de Cristo, están muertos. Así dice, ¿no? Dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, mis hermanos, no tiene poder en un hijo de Dios, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Descansar, mi hermano. Cuando entendemos este punto tan importante en mi vida, de que el pecado no tiene poder absolutamente, por más grande que en mi vida, y entonces yo pueda decir, el pecado no tiene poder en mi vida, entonces yo puedo descansar. Porque hay gente que dice, es que yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo dejar esta situación, es que no la puedo dejar a esta, es que yo no puedo dejar de hacer aquello porque me domina. Entonces no, olvídate de que estás viviendo bajo la palabra de Dios. No eres un hijo de Dios entonces, porque un hijo de Dios entiende inmediatamente que el pecado no tiene poder, no se enseñorea en un hijo de Dios. Entonces puede ir al Padre. Y sí es cierto, porque Satanás va a decirte, ya la regaste, siempre la riegas, no cambias, eres el mismo, y va a usar a quien sea alrededor tuyo para decirte que no has cambiado, que sigues el mismo y que olvídate de que tú eres un cristiano. Ni es cierto. Eso lo usa Satanás para desanimarte, pero aprendes a descansar en Él. Dices, yo creo en la palabra del Señor. Él dijo que el pecado no tiene poder en un hijo de Dios, y yo lo creo. Así es de que yo puedo romper, ¿sí?, cualquier atadura del pecado en mi vida, ¿sí?, cualquier deseo carnal, cualquier desviación sexual que yo tenga en mi vida, yo la puedo romper en el nombre de Jesús, ¿o no? Porque el pecado no tiene poder en mí, porque yo prefiero creer en la palabra de Él y descansar en Jesús. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tal? Vencedores a más no poder. Una seguridad plena en Jesús. Escucha, si tú en esta noche has pensado o pensaste días pasados aventar la toalla, como decimos aquí en México, soltar las cosas y decir, yo ya no quiero nada de esto, la vida cristiana no, es muy difícil, yo no quiero seguir en esto porque me pide mucho el Señor. Tú lo decides, pero aprende a descansar en Dios. No tires la toalla, confía mejor en el Señor. Es la garantía de que tú vas a lograr el propósito de Dios. Y en esto consiste, mis hermanos, el maravilloso ministerio de Cristo, ya que Él vino a buscar exactamente a lo más vil, a los necesitados, a los despreciados de este mundo, como a ti y como a mí. Él no desarrolló su ministerio en palacios, asesorando a reyes, príncipes, como lo hacían los líderes religiosos en su tiempo. Ni siquiera su base estuvo en Jerusalén, la capital del reino, donde se encontraba la gente más pudiente, más rica, más poderosa. La mayor parte de su ministerio la realizó en Galilea, una región de mala fama, donde vivía gente sencilla, sin estudios, de oficios ordinarios, como el de pescadores. No visitó palacios, sino estuvo al lado de mercenarios, al lado de prostitutas, publicanos, de ladrones, de enfermos de lepra, de ciegos, de cojos, de mancos. Allí es donde se sentó Jesús para predicarles el reino del evangelio. A eso vino Jesús precisamente, a llamar a todos aquellos cansados y angustiados, a que confiaran en Él. El yugo que Cristo nos ofrece, mis hermanos,
Dice aquí claramente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estoy hablando de Mateo, ¿verdad? Mateo 11:28. La palabra yugo, mis hermanos, significa a la medida. Fíjense, Jesús habló de un yugo. Esta palabra yugo significa a la medida. Cristo está diciendo aquí que su yugo, su vida, su obra, están hechos a la medida de tu vida. Ese es el milagro maravilloso de que la vida de Cristo, el yugo de Cristo, ¿sí?, su obra, la vida misma de todo su caminar, lo que Él habló, los milagros que Él hizo, están hechos a tu medida. ¿Cómo? Es un milagro, mis hermanos. Te quedan. El yugo de Cristo te queda exactamente. Es para ti. Es precisamente lo que una persona necesita, porque es liviano, es ligera, a la medida para tu vida. La vida de Jesús, mis hermanos, no es algo que no puedes comprender. Es que no sé, es que no le entiendo nada, es que a mí se me enfada y me aburre. Es que yo no creo que esto sea para mí. Esto ya pasó, esto no es para nosotros hoy en día. Hay que modernizarnos. La vida de Jesús no es algo que no puedas comprender. Está hecha a tu medida, entendible, asimilable. Solo sométete a su yugo. Permite que Él te guíe y vivirás en descanso y en paz. Aprendemos a vivir y trabajar bajo su liderazgo, su dirección, su guía y su cuidado. Cuando Jesús dijo, y termino, cuando Jesús dijo: mi yugo es fácil, en griego quiere decir realmente que encaja perfectamente ese yugo en ti. Los yugos, dicen que los que se hacían en Palestina eran de madera para los bueyes, y ese buey se llevaba al carpintero para que tomara las medidas. Luego se desbastaba la madera y se volvía una vez más llevar al buey para probarlos de tal forma que encajaran en el animal a tal punto que no le ocasionara daño al momento de ponerle ese yugo. Por eso Jesús dijo: mi yugo es fácil, no te va a hacer daño. Es mi carga, es mi vida. Podemos imaginarnos a Jesús hablando de esto en esta metáfora con la cual es posible relacionarlo, ya que Él era un carpintero. Y puede ser posible que había hecho cientos de yugos en su trabajo de carpintería, en su ministerio. Debió de haber sido un gran profesional haciendo yugos. Por eso Él dice: mi yugo encaja perfectamente en tu vida. Yo tengo el plan perfecto para ti, que no te lastimará, no te llevará a la infelicidad. La vida en Cristo, sus palabras, su vida en ti encaja perfectamente. Amén. Quiero invitarte que te pongas de pie, por favor. Qué triste es que estamos tan agarrados de las cosas materiales, que a ello nos preocupa tanto, ¿no? Las cosas materiales nos preocupan más y más. Pero suéltalo y confía en Jesús. ¿Cuántos en esta noche quieren soltar todas esas preocupaciones y ponérselas en Jesús? ¿Quieres levantar tus manos y decirle: Jesús, antes que entonemos un canto de adoración, yo quiero que descanses en el Señor? Pero yo quiero primero invitarte a que, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, en un momento decisivo en ti, que en esta noche tú le puedas decir, y los que me están escuchando por el internet, ahí en casa, en el hospital, en la cama de recuperación, donde estén, en trabajo, ahí en donde estén, en otros países también, que tú le puedes decir en esta noche: Jesús, yo quiero invitarte a mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados.
Yo quiero invitarte a que seas el Señor de mi vida, el Rey soberano de mi corazón. Vamos, adolescente, joven, invita a Jesús a tu corazón. Papá, mamá, dile a Jesús que entre a tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y permite que Él gobierne tu vida, y que no sea más el pecado el que te domine. Y descansa en Él. Aprende a descansar en Él, en Jesús. Él es tu paz, Él es tu gozo. Dile: Señor, yo te recibo como el Señor de mi vida. Yo te recibo como el Salvador de mi corazón. Tú eres el Rey de mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados y hoy decido vivir una vida plena, confiando en ti, descansando en ti, Señor, tomando tu yugo, tu vida, Señor, en mí. Tus planes, tus propósitos ahora son míos. Lo que tú quieras para mí. Ya no quiero vivir yo, sino ahora tú vives en mí, Señor. Aquí estoy, Padre. Y estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Levanta tus manos muy en alto y dile: yo confío en ti, Señor. Estoy aquí, Señor, dejando mi vida en ti, Señor, para que sea tu vida, para que sea tu palabra, para que sean tus planes y tus propósitos en mí, Señor, en el nombre de Jesús.